Cliente en apuros Bueno, este discutió es el con un pedazo colega en el y que está la quedó así entrada, sin ahí en ese gas. agujero que se ve en la pared, está la entradita, del otro lado hay una llave de paso para la estufa. Lo que ves, hizo una canaleta y sacó ese caño que está al costado, que se conecta con este que está acá, que tiene un tapón ahora. O sea, esto hay que reconectarlo. El caño que sube ahí creo que lo tengo lo dejo adentro. Y ahí estaba la pérdida más relevante. El resto no tenía nada. Ahora te muestro el otro pedazo. Y acá está el medidor, que lo dejó sacado, el gabinete está detonado. Y como pensaba que acá había una pérdida, el caño que va del medidor al que está en el piso también lo tengo. ¿Ves? Ahí lo dejó en el piso, le puso un trapo, una cosa en la punta. Lo destapó todo, porque pensaba que estaba pinchado, pero no está pinchado. Está todo bastante bien. Todo bien por acá. Y llega hasta acá. Y acá hay que conectarlo ahí, creo que le falta un codito o algo porque estaba picado con esa entrada que también tiene un tapón. Y bueno, esas son las conexiones que hay que hacerlas eh, para que ya no pierda, porque aparentemente estaban flojas o hechas de muy antiguo, tenían cáñamo, qué sé yo, y perdían. Y bueno, esta sería la otra parte. Lo acomodé como para que... Ya me maneja así. Dame, bueno, déjale. El nicho no existe, boludo. El nicho no existe, te... Parece que se calentó el gasito, che. Bueno, parece que no soy el único que arma con hidrotreo.